El 16 de enero del 2025, Colombia fue testigo de una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. El epicentro fue el Catatumbo, una región del norte de Santander donde los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC Frente 33 dejaron a la población civil en una encrucijada: resguardar su vida o huir con lo poco que tenía. Un año después de estallada la crisis, las cifras son desalentadoras: 102.857 personas desplazadas, más de 166 asesinatos, entre los que se incluyen 10 menores de edad y 6 firmantes de paz, y más de 694 casos de violencias basadas en género. 12 meses después de estallada esta ola de violencia, el país no ha logrado detener la guerra y la población civil sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero ¿cómo llegó el Catatumbo a convertirse en el epicentro de esta violencia? ¿Cuál es la magnitud de las consecuencias en la población civil? ¿Existe un panorama cercano donde la violencia pueda detenerse? En este video intentamos responder estas y otras preguntas de la mano de expertos y lideresas del Catatumbo. Un punto clave para entender esta crisis es que la guerra en el Catatumbo no empezó en el 2025. Esta región ha visto violencia fluctuante por múltiples grupos armados desde la década de los 80. Sin embargo, su punto de inflexión sí ocurrió el año pasado. Y aunque las razones son diversas, la principal causa es la ruptura del pacto entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Pero esto no tomó por sorpresa al gobierno colombiano. El riesgo de enfrentamiento entre ambos grupos armados ya había sido alertado por la Defensoría del Pueblo en noviembre del 2024. En ese momento se alertó sobre la exacerbación del conflicto armado en 8 municipios del norte de Santander y 1 del Cesar, lo que podría provocar desplazamiento, confinamiento y múltiples violaciones a los derechos humanos. Pero no solo fue la Defensoría del Pueblo. Organizaciones civiles, lideresas y líderes de la región ya habían alertado de que la violencia se estaba cosechando desde meses atrás. Pero surgen muchas preguntas. ¿Cómo se llegó entonces a estos enfrentamientos? ¿Cuáles fueron las razones de la ruptura? Esto nos explica Francisco Daza de la Fundación Paz y Reconciliación. Hemos identificado tres factores. El primero es que hubo una ruptura dentro del control de la economía ilegal de la coca, como lo señalé anteriormente. Lo segundo es que también hubo una ruptura asociada al control territorial y geográfico del Catatumbo. En este pacto de no agresión que establecieron el ELN y el Frente 33, pues hay una división territorial y geográfica de esta región, donde se establecía hasta dónde operaba un grupo y hasta dónde operaba el otro. Ahí empezaron a haber unas rupturas vinculadas al paso armado, militar de eh, hombres en armas de un grupo hacia el territorio que no le correspondía. Y tercero, el factor de la paz total, principalmente frente a los acuerdos que se estaban estableciendo con el gobierno nacional frente a cómo se iba a instalar la paz en el. Y ese tercer factor fue crucial porque en el marco del avance del proceso con el ELN, que en su momento era el proceso de paz más avanzado, eh, el Estado Mayor de Bloques y Frentes empezó a haber una especie de injerencia del ELN en territorio del Estado Mayor de Bloques y Frentes en el marco de ese proceso de negociación que estaba teniendo con el gobierno nacional. Es decir, estaba tomándose, al parecer, atribuciones territoriales en territorio de esta disidencia. Entonces, esto de alguna manera también contribuyó a que el pacto de no agresión y la tensa calma se viera comprometida, y pues esto generó una bola de nieve que nos llevó justamente a este proceso o a este escenario de crisis humanitaria que se mantiene actualmente en el Catatumbo. El control del territorio es un factor clave en los enfrentamientos entre estos grupos armados. El Catatumbo es una región estratégica, principalmente por su ubicación fronteriza con Venezuela, donde los grupos armados se disputan el territorio para poder controlar las economías ilegales, especialmente el narcotráfico. El dominio de los territorios donde se cultiva y se comercializa la hoja de coca es uno de los combustibles de la violencia de la región, que concentra más de 40.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. Y es que las ganancias que deja este negocio son gigantescas. Se calcula que puede estar dejando aproximadamente al año 10 billones de pesos para el país. Lo convierte en un negocio muy atractivo para los grupos armados, no solo para el Catatumbo, sino en cualquier otra región de Colombia. Solo para que dimensionemos el panorama en el que nos encontramos con esta economía ilegal. Según un informe del Ministerio de Justicia, entre julio y septiembre del 2024, un kilo de pasta de coca en Colombia alcanzó un costo de 2.572.000 pesos, pero el precio aumenta una vez sale del país.
En Estados Unidos su precio oscila entre los 5 millones y los 10 millones de pesos. En Europa alcanza los 40 millones de pesos. Y en Japón supera los 140 millones de pesos. Y claro, este panorama convierte al Catatumbo en un escenario clave para los grupos armados y genera una fuerte presión entre los campesinos y campesinas que son obligados a cultivar la hoja de coca. Muchos de ellos enfrentan un escenario donde comercializar otros productos agrícolas resulta casi imposible y la hoja de coca parece la única alternativa. Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo en el Catatumbo, los grupos armados recorren parcela por parcela comprándole la hoja de coca a los campesinos. Aún así, son ellos quienes tienen que enfrentar la persecución, las amenazas y el hostigamiento incluso de las autoridades. Incluso dentro de este negocio existe una estrategia de control. Según el mismo informe de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados entregan un vale a los campesinos que pueden reclamar 15 días después de haber hecho la negociación. Pero existe una condición. Solo lo pueden hacer con el grupo armado que domina el territorio. Es decir, tienen que negociar con el ELN o las disidencias de las FARC Frente 33. Si venden a otro actor pueden ser desplazados de sus fincas o, en el caso más extremo, amenazados de muerte. Así lo relata un campesino dentro del informe. Salga que necesitamos hablar con usted, le dijo la voz reacia de un hombre vestido de camuflado y un brazalete del ELN en su hombro derecho y con un fusil apuntándole a la cara. ¿Pero qué pasa? Yo no he hecho nada. Fue la réplica del campesino, quien lo único que recibió como respuesta fue un empujón con el armamento y una orden perentoria. O se va o se muere, porque usted era uno de los que vendía la pasta a los del frente. Y no vuelva por acá. Esto es de nosotros. La magnitud de la violencia en el Catatumbo se refleja en el impacto sobre la vida, la integridad y la seguridad de las personas. El país vio las imágenes de miles de personas llegando a Cúcuta huyendo de las balas, de los drones, de las amenazas contra su vida y del miedo constante de que sus hijos e hijas fueran reclutados. Tomaban lo poco que tenían. Algunos caminaban durante horas, otros viajaban en moto con banderas blancas para no ser objeto de ataques. Incluso muchos tuvieron que dormir encima de los árboles para escapar de los grupos armados. Una crueldad que demuestra que las peores épocas de violencia nunca terminaron del todo. Como lo dices, el desplazamiento pues, es el hecho victimizante más evidente en el marco de esta crisis humanitaria. Estamos hablando de más de 100.000 personas que han sido afectadas por desplazamiento. Luego tenemos un número muy importante también de personas confinadas, personas que por las confrontaciones armadas o por la utilización de minas antipersonal o por amenazas de los grupos armados organizados, pues no pueden salir de su territorio. Y estamos hablando de cerca de 10.000 personas o más de 10.000 personas afectadas por esta situación. Luego tenemos también otras personas que han sufrido afectaciones por minas antipersonal. Tenemos reportes de homicidios en estos territorios, tenemos reportes de violencia sexual que se pueden leer en los reportes de la Defensoría del Pueblo o la misma Corte Constitucional en el marco de su sentencia de seguimiento a esta respuesta en el Catatumbo. Y también tenemos casos, desafortunadamente, de reclutamiento forzado que se han reportado en el marco de esta situación. En nuestra atención estamos siendo testigos directos de cómo las familias pues, se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a ataques, por ejemplo, con drones, al fuego cruzado, a las amenazas de líderes sociales, al asesinato de familiares o amigos, a los atentados contra infraestructura civil, a reclutamientos forzados, ¿no? Hay personas que también se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen porque les obligan a cultivar cultivos de uso ilícito, ¿no? Como lo mencionamos en nuestro comunicado de prensa. Y por eso es importante realmente que se escuche a la población en términos de cuáles son esas causas del desplazamiento y de su sufrimiento para garantizar que el Estado empiece a responder desde la prevención, para que las familias cuenten con una institucionalidad que les rodea, que les acompaña y que les permite vivir con mayor tranquilidad, sin miedo y sin temor en esa realidad que desafortunadamente pues da cuenta de lo que es una verdadera zona de guerra. Pero el desplazamiento forzado no fue el único hecho victimizante dentro de esta crisis.
Entre enero y septiembre de 2025, 299 personas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, una cifra que se suma a los 694 casos de violencias basadas en género. Además, los grupos armados empezaron una persecución contra las personas sexo-género diversas. Solo en Tibú, la Defensoría del Pueblo registró 30 personas LGBTIQ+ desplazadas por su orientación sexual o su identidad de género. A esto se le suma homicidios, secuestros, uso de minas antipersonales, de drones y amenazas contra los liderazgos sociales. Y en medio de todo, niños, niñas y adolescentes se están llevando la peor parte. Más de 1000 niños y niñas no han podido asistir a clases desde que empezó la crisis humanitaria, por el miedo a los ataques contra su integridad, a ser reclutados o incluso por las afectaciones a su salud mental. Pero en el caso de las niñas y los niños, las afectaciones emocionales suelen ser muy preocupantes. Por eso, incluso nosotros hemos escuchado algunos testimonios de padres de familia que recurren a una creatividad, como en las peores guerras, para que los niños y las niñas no sientan el temor que ellos sienten. Por eso, en nuestras publicaciones hemos compartido lo que a veces las madres hacen, ¿no? Para convencer a sus hijos que lo que explotó a las afueras de sus hogares no son explosiones relacionadas con un conflicto armado, sino como parte de carros viejos o de incluso bombas de inflar, para garantizar o para promover que sus hijos no sientan ese temor que la madre o el padre sienten en ese contexto, ¿no? Además, creo que de acuerdo con los reportes de NRC, en el 2025, pues nosotros reportamos 23 ataques a las escuelas. Eso es un ataque en promedio cada 15 días en estos territorios, ¿no? Esos ataques afectaron a más de 3.500 estudiantes, docentes, personal desde las escuelas. Y sin esos espacios que suelen ser protectores para los menores de edad, pues se pierden espacios donde ellos y ellas pueden sentirse seguros y sentir un alivio en el marco de ese conflicto. Entonces, por eso también estamos promoviendo y exigiendo a los actores armados organizados que respeten a los civiles y en especial a las escuelas, porque deben ser territorios que garanticen la seguridad, la protección de esos niños y niñas y que les permitan a través de un trabajo con los docentes y los padres de familia recuperarse emocionalmente de esa situación que les afecta. Lamentablemente, en el marco del conflicto también hemos recibido, como lo mencionaba, reportes relacionados o información relacionada con reclutamientos forzados. Y nuestro llamado nuevamente es a parar esta práctica que no solamente afecta emocionalmente a los niños, a las niñas y a sus familias, sino que también prolonga el conflicto armado en el país. Es fundamental que el Estado garantice la protección de quienes están en riesgo de esta situación, así como lo ha elevado la misma Defensoría del Pueblo en sus diferentes informes y alertas. El engaño, las promesas falsas y los regalos son algunas de las estrategias utilizadas por los grupos armados para reclutar niños, niñas y adolescentes cuando la violencia no es el mecanismo. Y este reclutamiento tiene un fuerte componente de género. Guerrilleros del ELN y de las disidencias de las FARC acosan y engañan a las niñas con regalos y dineros para obligarlas a ingresar a las filas y que sean sus parejas. Uno de los testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo en su informe reflejan esta realidad. Mayra cuenta cómo un guerrillero del ELN se obsesionó con su hija de tan solo 13 años. La esperaba a la salida del colegio, le compraba regalos, le daba dinero y le prometía que si se iba con él no le iba a faltar nada. El hombre llegaba armado con frecuencia a la casa de Mayra y ante el miedo ella decidió sacar a su hija de la región. Cuando el guerrillero lo supo, le exigió que debía pagar todo lo que él había invertido en ella. Y además, días después, Mayra recibió una amenaza donde la declaraban a ella, a su hija y a toda la familia como objetivo militar por haberse burlado de un guerrillero. Esto fue como un baldado de agua fría. Yo no entendía por qué ese señor se había obsesionado con mi hija si ella apenas es una niña. Entonces la única solución que vi fue salirme de la casa y dejar todo tirado. La madrugada del 21 de enero de 2025, Mayra salió de su parcela, tomó a sus dos hijos de la mano, empacó en un costal una ropa para varios días y se embarcó en un destierro al que le fue sometida cuando guerrilleros llegaron hasta su puerta y le dijeron que se tenía que ir de su pueblo. Y hay otra realidad poco documentada. Para Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz,
Existe una alta preocupación por el asesinato de jóvenes en la región. Pues en estos momentos una de las cosas más notorias de violencia de derechos humanos es el asesinato de jóvenes que hay en el territorio, ¿no? La desaparición de los jóvenes en nuestro territorio es algo que nos tiene alarmados completamente. Todas las semanas son 2, 3 jóvenes muertos, 2, un joven desaparecido, y esto se queda allí. El confinamiento de las comunidades en este momento que no pueden salir porque los actores armados no los dejan salir del territorio, el daño psicosocial tan grande que hay en el territorio en los niños y las mujeres, ¿no? Y pues todos los hechos, como usted lo decía, que venían sucediendo, que nosotros veníamos denunciando en el territorio, como la violación de derechos humanos a las mujeres, el tema de trata de mujeres, el tema de utilización de los niños en la guerra, utilización de las niñas sobre todo en violaciones sexuales o estos hechos sexuales, pues han salido a la luz. Y ahora pues sí ya hay un dictamen de muchos defensores de las organizaciones de derechos humanos como la Defensoría, pero pues lo más preocupante yo diría que es eso del asesinato de jóvenes, que eso no es lo que, y me preocupa porque no hay una alarma como tal como esto, porque pues las autoridades siempre quieren que estos, cuando matan a estos jóvenes, siempre los involucran. Eso era que era de un grupo o era del otro grupo, y resulta que la familia dice no pertenecía a ninguno. Me lo mataron porque le tenían envidia o porque pues lamentablemente en un territorio donde se tenía que darse la mano porque los dos grupos eran amigos. Entonces, nosotros como madres, una de las cosas que nos preocupa y que seguimos elevando es el tema de los asesinatos de jóvenes y la desaparición que está sucediendo en el territorio con nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Nada más en el municipio de Tibú fueron más de 60 jóvenes menores de 28 años asesinados en lo que va del año 2000, de lo que fue del año 2025 a lo que va de ahorita. Hoy en la mañana asesinaron a un joven de Pacheli en San Calixto, y eso es el pan de cada día de todos, entre esas 14 jóvenes menores de edad asesinados. Entonces 8 mujeres, entre esas 3 niñas menores de 15 años. Es una cosa fatal. Nosotros como madres pues llevamos ese archivo porque pues es la que nos toca denunciar lo que está sucediendo. Y esto pasa día a día. Fuera de eso tenemos más de 28 jóvenes desaparecidos, menores de 18 años. Y esto pues nos preocupa porque estos jóvenes son nuestro futuro. Y afuera de eso tenemos más de 3.000 jóvenes desplazados de nuestro territorio. Entonces, ¿qué va a pasar con el Catatumbo? Si nuestros jóvenes los están asesinando, desapareciendo y desplazando como tal, y el sufrimiento, ¿quién lo lleva? Las madres, porque somos nosotras las dadoras de vida, somos nosotras las que se nos parte un alma cuando mandamos el hijo fuera del país o tenemos que enviarlo hacia otra parte, o si nos los asesinan y desaparece, el dolor de las madres que en este momento tienen sus hijos desaparecidos. Hoy se me desmayó una en plena reunión. Yo cuando vi dije le mataron el hijo, pero no, la señora se desmayó de tanta presión. Hay unas economías paralelas vinculadas principalmente al contrabando de gasolina, y también está pues el control sobre las rutas migratorias a través de las trochas en pues, la frontera entre Colombia y Venezuela. Este último punto pues también está ligado a un hecho victimizante que es pues la trata de personas con fines de explotación sexual, y desde hace 4 o 5 años hemos identificado que también los grupos armados tienen una injerencia y un control sobre estas rutas del tráfico de migrantes con esos fines. Esto pues también justamente amplían el portafolio criminal de grupos como el ELN, lo que también pues hace que diversifiquen sus rentas ilegales y que también de alguna manera puedan ampliar justamente ese control social en la región del Catatumbo.
Por otro lado, pues también el Catatumbo, hay que señalar que geográficamente es una zona que conecta con departamentos como el Cesar a través de Aguachica, también conecta de forma muy cercana con el Magdalena Medio, entonces pues también a partir de esa posición estratégica, los grupos armados buscan ampliar justamente esa economía ilegal hacia otros departamentos más allá del departamento de norte de Santander. Por supuesto, también está un cuarto componente y es el de la extorsión. La extorsión pues también es una de las formas en que los grupos armados buscan diversificar su portafolio criminal y en este sentido pues de alguna manera buscan a través de esta práctica buscar sacar réditos económicos buscando extraer pues dinero y ganancias de el microempresariado y también de las grandes en municipios del Catatumbo. El control de las economías ilegales hace parte de un entramado más amplio de violencias e imposiciones hacia la población civil. Comerciantes y campesinos deben pagar impuestos y los grupos armados carnetizan y obligan a las personas a usar chalecos con las iniciales de los comandantes armados en la región. Hermano, acá todo el mundo tiene que pagar. El que no pague la impuestación sencillamente tiene tres caminos: cerrar el negocio, irse del pueblo o esperar a que le tiren un explosivo. A esto se suman fuertes restricciones a la movilidad. En varios municipios del Catatumbo, las personas no pueden circular después de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Quienes se movilizan en moto deben hacerlo sin casco y en carro los vidrios no pueden ser oscuros y en su defecto siempre tienen que estar abajo. Los retenes, los guerrilleros revisan los celulares, las conversaciones y las fotografías. La población vive en vigilancia constante. Para asistir a una cita médica deben mostrar el documento que lo confirme. Para ir a hacer mercado deben decir a qué horas van a llegar y mostrar la factura de la compra. E incluso son señalados de que pueden llevar más comida de lo permitido. A mí me pasó que llevaba unas pacas de arroz y me preguntaron que si mi familia era apenas de 4 personas, ¿por qué llevaba tanto arroz? Por más que les expliqué que era para todo un mes, me quitaron parte de la remesa porque, según ellos, no la necesitaba. El desespero, el miedo, el temor que tenemos dentro del alma ya. Yo a veces siento y a veces lo digo, yo me siento hasta muerta por dentro porque yo, yo no sé, pero pues, sí, el celular suena y a mí como que en un momento me muere el alma, se me muere, como que se me para el corazón, porque pienso que algo le pasó a mis hijos, yo todavía tengo mis hijos en territorio y o algo le hicieron a los que tengo acá afuera, o algo le hicieron a los hijos de mis compañeras que son mis sobrinos o a mis sobrinos, pero yo siento que yo me muero cada rato. Yo siento que si el celular suena a las 12 de la noche o alguien me toca la puerta, yo siento que en ese momento yo me morí y vuelvo en sí cuando me dicen, no, era para tal cosa. Según la Fundación Ideas para la Paz, hay 3 razones principales. La primera es que el Frente 33, a pesar de haber sido debilitado y replegado, ha logrado fortalecerse con apoyo de otros bloques disidentes y mantiene capacidad de combate. La segunda tiene que ver con la lenta respuesta del Estado para controlar el territorio, frenar los impactos humanitarios y disuadir a los grupos armados, dejando a las comunidades sin una protección efectiva. Y la tercera está relacionada con la situación en Venezuela, que se ha convertido en un factor adicional de presión. Incluso antes de la operación contra Nicolás Maduro, el ELN ya había fortalecido su control en zonas fronterizas. Un año después de esta guerra, el Catatumbo sigue contando muertes y desplazados, mientras el resto del país lo presenciamos a través del televisor. Organizaciones sociales, expertos, líderes, lideresas y la población civil exige soluciones claras y efectivas, y sobre todo una presencia real del Estado, que garantice la vida y la dignidad de sus habitantes. Entendemos la posición de Petro, entendemos toda la situación, pero que nos entienda a nosotros también, que nos entienda que ya no queremos más hijos muertos, más hijos secuestrados y no queremos más confinamiento, más hambre, más desplazamiento, situaciones en las que ya gente del Catatumbo está pidiendo en los semáforos porque no tiene para la comida y que empiecen un diálogo con estos actores para que pueda haber un cese al fuego entre estos dos actores, la gente pueda renovar y nosotros podamos sentirnos un poco, respirar, porque no hemos respirado desde hace un año, ya hace un año, y yo le decía a las compañeras, yo siento que yo no he respirado en todo el año, si ustedes me preguntan, yo siento que he corrido en todo momento y que no he respirado todavía, porque todos los días hay un caso, y
que cumplen años de que mis compañeras perdieron a sus esposos, a sus hermanos. Hay 2 compañeras que perdieron 3 hermanos el día de hoy, un primo. Yo ni tan siquiera fuimos capaces de citarlas porque no nos imaginamos cómo se encuentran esas mujeres hoy por toda esa situación. Entonces, es muy duro. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como @vocesfrancas y visitar nuestro portal web www.vocesfrancas.com para estar más pendiente de estos y más hechos que ocurren en nuestro país.